Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Hola, Dios los bendiga. Qué gran privilegio es poder compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra de Dios. Para el día de hoy hablaremos sobre un atributo de Dios conocido como la omnipotencia y veremos qué tiene que decirnos la Biblia con respecto a este término. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Bueno, la palabra omnipotente proviene de omni, que significa todo, y potente, que significa poder, es decir, que Él es todopoderoso en lo que hace. Al igual que con los atributos de omnisciencia y omnipresencia, se entiende que si Dios es infinito y soberano, lo cual sabemos que es, entonces Él también debe ser omnipotente. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las formas. Job habló del poder de Dios, por ejemplo en Job 42:2 de la siguiente forma: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job estaba reconociendo la omnipotencia de Dios para llevar a cabo sus planes. También Moisés fue recordado por Dios que él tenía el poder para llevar a cabo sus propósitos con respecto a los israelitas. En Números capítulo 11 versículo 23, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. En ninguna otra parte la omnipotencia de Dios es apreciada más claramente que en la creación. Dios dijo sea y fue, como lo dice Génesis 1:3 o Génesis 9, etc. El hombre necesita herramientas y materias para crear. Dios simplemente habla y por el poder de su palabra todo fue creado de la nada. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, como lo dice el Salmo 33, versículo 6. El poder de Dios también es visto en el cuidado de su creación. Toda la vida sobre la tierra moriría si no fuera por la continua provisión de Dios de todo lo que necesitamos para comer, vestir y habitar. Él provee todos los recursos renovables necesarios a través de su poder, porque Él es el preservador del hombre y de la bestia. Por eso la palabra dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Esto lo encontramos en Salmos 36:6. Otro ejemplo es que los mares que cubren casi toda la tierra y sobre los que nosotros como seres humanos somos incapaces de controlar, nos arrollarían si Dios no hubiera prescrito sus límites, como lo dice Job capítulo 38 versículos del 8 al 11 de la siguiente manera: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. La omnipotencia de Dios se extiende incluso a los gobiernos y a sus líderes. En Daniel 2:21 encontramos lo siguiente: dice la palabra de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y esto es porque Él los detiene o les permite seguir su camino de acuerdo a sus planes y propósitos. Su poder es ilimitado en cuanto a Satanás e incluso a sus demonios. El ataque de Satanás sobre Job fue limitado solo a ciertas acciones. Este fue restringido por el poder ilimitado de Dios. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Esto lo encontramos en Job 2:6. Siendo omnipotente, Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, eso no significa que Dios haya perdido su omnipotencia cuando la Biblia dice que Él no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, Hebreos 6:18 dice que Él no puede mentir. Eso no significa que Él no tenga el poder para mentir, sino que Dios elige no mentir de acuerdo con su propia perfección moral. De la misma manera, a pesar de ser todopoderoso y de odiar el mal, Él permite que suceda el mal, de acuerdo a su buen propósito.
Él utiliza ciertos eventos malos para el desarrollo de sus propósitos, tales como cuando ocurrió la maldad más grande que pudo haber sucedido, que fue el asesinato de Jesús, que fue perfecto, santo e inocente, que se entregó como cordero para nuestra redención. Como Dios encarnado, Jesucristo también fue omnipotente. Su poder es visto en los milagros que realizó, en sus numerosas curaciones, en la alimentación de los 5,000, en la tormenta que convirtió en calma, y el último despliegue de su poder en la resurrección de Lázaro y de la hija de Jairo, y también en su propia resurrección. Ejemplos de su control sobre la vida y la muerte los encontramos a lo largo de las Escrituras. La muerte fue la última razón por la que vino Jesús, para destruirla y para llevar a los pecadores a una correcta relación con Dios, como lo encontramos en Hebreos 2:14, que dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El Señor Jesús declaró que él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar, un hecho que él simbolizaba cuando hablaba acerca del templo, como lo vemos en Juan 2:19, cuando dijo: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Si era necesario, él tenía el poder para llamar a 12 legiones de ángeles que lo rescataran durante su juicio, como lo describe Mateo 26:53. Dice la palabra: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sin embargo, él se ofreció a sí mismo en humildad en lugar de nosotros. El gran misterio es que este poder puede ser compartido por los creyentes que están unidos a Dios en Jesucristo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. El poder de Dios es más exaltado en nosotros cuando más grande es nuestra debilidad, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, como lo encontramos en Efesios 3:20. Es el poder de Dios el que continúa sosteniéndonos en nuestro estado de gracia a pesar de nuestro pecado, y por su poder somos guardados de caer, como lo expresa Judas 24 de la siguiente forma: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Su poder será proclamado por toda la eternidad, que esa sea nuestra oración. El hombre es prueba de la omnipotencia de Dios. Hasta una hormiga, todo lo que nos rodea, el universo, los astros, etc., cuentan la gloria de Dios, como lo dice el Salmo 19:1 de la siguiente forma: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es claro que el ser humano puede crear, nuestra cotidianidad nos da evidencia de ello. Casi en todas partes lo podemos observar: las ciencias, la ingeniería y el arte mediante los medicamentos, tecnologías y obras de arte dan prueba de ello. Pero nada de esto fue creado por el hombre exclamando: sean los antibióticos, sean los aviones, o sea una sinfonía, por ejemplo. Por el contrario, el hombre necesita medios o recursos para poder crear. Salvo nuestro Padre Celestial, no hay un ser en este mundo que pueda crear y dar vida a través de una sola palabra. No hay ser humano que, valiéndose únicamente del lenguaje, pueda hacer que algo comience a existir físicamente. Nadie, por ejemplo, tras decir en un desierto sean las flores, logrará que de repente germinen flores a su alrededor. Pero esta es precisamente una de las características de la omnisciencia de Dios, es decir, crear con su palabra. Recordemos lo que nos dice la Biblia desde el mismo inicio del Génesis: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 3. Bueno, acompáñanos el día de mañana en este hermoso programa, donde daremos fin a esta serie sobre los atributos de Dios, refiriéndonos a la omnibenevolencia como otra característica exclusiva de nuestro Padre amado. Bueno, Dios te bendiga.